¿Qué tal, amigos? En esta videocápsula de media semana, es la que corresponde al miércoles, voy a comentar con usted acerca de algunos elementos que he visto desde mi posición, desde mi personal punto de vista, que vale la pena comentarlos y que tienen que ver con el desempeño de las bancadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y específicamente de algunos personajes, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, relacionados con algunas decisiones que, pues vamos a decir, los miembros distinguidos de Morena han tomado. No sé si usted se enteró de este movimiento un tanto opaco, falto de transparencia, donde 5 diputados del Partido Verde Ecologista de México, con todo y Chivas, se pasaron a la bancada de Morena. Eso sería, no es anormal este movimiento en los parlamentos. Evidentemente en países con una democracia no consolidada, con una democracia imperfecta, son más frecuentes este tipo de decisiones, estos saltos de trapecio sin red de protección. El Partido Verde, como usted bien sabe, es un partido que se ha caracterizado por vender sus favores siempre al mejor postor. Hoy, ante la debacle histórica del Partido Revolucionario Institucional, pues se van a vender sus amores a otras partes. Morena está dispuesta a adquirir esa mercancía. ¿Por qué? Porque Morena le interesa controlar de manera absoluta la mayoría en ambas cámaras. Mayoría absoluta, es decir, contar con el 50% más uno de sus integrantes. ¿Y por qué? Porque les interesa poder modificar cualquier ley excepto la Constitución, o buscar aprobar cualquier ley que no sea una reforma constitucional, cualquier iniciativa que no sea una reforma constitucional. La razón usted la sabe. En tratándose de la Constitución, cualquier modificación o cualquier aportación que se tenga al texto constitucional mediante una iniciativa debe de contar el proponente con la aprobación de las 2/3 partes de las cámaras, lo que se llama mayoría calificada. Y además recurrir o ir a 17 legislaturas de los estados para que la aprueben, y entonces ya procedería a publicarse esa reforma en el Diario Oficial y ser inscrita en el texto constitucional. Pero a Morena en estos 3 años lo que le interesa a cualquier precio es tener el 50% más uno. No lo tenían en diputados, entonces hacen una maroma ahí, le compran, entre comillas, al Verde 5 diputados, y de tener 249 ya tienen 254. Y luego se agregaron ahí por dos o tres más, pero esos ya sobraban, por decirlo de alguna manera. Ese sería el incidente, ahí aislado, vamos a decir. Pero lo curioso es el espectáculo barato que dieron no solo los líderes de las bancadas, sino los dirigentes de los partidos. O sea, declaraciones que rayaban o en la ignorancia más profunda, total, o en el cinismo ofensivo. Pero al final de cuentas, estamos viendo un comportamiento faccioso de quien ya controla ambas cámaras. Pero esa obsesión de López de controlar férreamente el Congreso para sus fines personales ha quedado evidenciado. Estamos viendo pues un movimiento donde senadores o diputados del resto de los partidos o ya migraron o están buscando migrar, algunos de ellos, a Morena. ¿Por qué? Porque están viendo que ahí es donde pueden encontrar oportunidades para ascender en su carrera política o consolidarla en algunos casos. Sin embargo, están dándose situaciones también curiosas. Agreguemos una más al ejemplo que le di de los 5 diputados del Verde que se pasaron a Morena. En la Cámara de Senadores, producto de esa visión estratégica del inventor de la leche con caca, Martí Batres, hoy flamante senador de la República y presidente de la mesa directiva, la austeridad que yo le llamo pichicatería del monedero,
ha llevado las cosas a un extremo ridículo. Ridículo completamente. No, que quitamos esto, pero luego lo tienen que volver a poner. Bueno. Pero se dio un incidente muy curioso, apareció en noticiarios y en las redes sociales también, donde el coordinador de la fracción priista en el Senado, que escasamente son 15 senadores, el licenciado Osorio Chong, quejándose, pero no del contenido de alguna iniciativa, quejándose no del comportamiento avasallador, casi de bravero de cantina de los morenistas en el Senado. No, quejándose porque él había tenido que comerse alguna cosa, churrumais o no sé qué cosa, en un vaso de cartón. Y luego citó a un compañero de bancada, dice, no, y el senador Añorbe tuvo que comerse su jícama con chile en un vaso de cartón. Digo, me parece eso una injusticia. Espero que el senador Batres corrija eso, porque todo el mundo que conoce al senador Añorbe sabe que él acostumbra a tomar sus alimentos o sus postres o detallitos como ese manjar que es la jícama con chile en algún vaso, plato o recipiente de alguna vajilla de Bavaria o de Limoges, y utilizar además cuchillería de plata, por supuesto, Christoffel, marca francesa que él conoce muy bien. Y dice uno, ese es el nivel de la bancada del PRI, la que tiene experimentados integrantes y que iban a dar la batalla, discutiendo si el vaso es de cartón o no por la jícama con chile. Ese va a ser el nivel de comportamiento de la oposición, porque la del PAN no se ha visto, por sus problemas internos, el proceso electoral, lo que usted guste. Pero es evidente que en las bancadas de Morena, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, se han visto cosas inimaginables. Lo primero es el nivel de ignorancia casi total de la mayoría de sus integrantes en cada una de las cámaras. Personas sin la menor experiencia parlamentaria, sin la menor idea de lo que es una iniciativa de ley, cómo se elabora, cómo se promueve, cómo se discute, si el paso por comisiones, la elaboración del predictamen, el dictamen, discusión en el pleno, etcétera, etcétera. No saben, no tienen, son menoridios en materia legislativa. Pero son los favoritos, son los que en un determinado momento babiantes apoyaron al Mesías, a López. Pero se está gestando un movimiento con algunas personas que he platicado y que conozco en ambas bancadas. Hay indicios ya de que ese tránsito, esa migración que ha sido del resto de los partidos a Morena, podría cambiar. Porque aunque usted no lo crea, y yo tampoco, hay en esas dos bancadas de Morena, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, personas, como dicen, que les gira la tatema, o sea, la neurona la hacen funcionar. Son personas que tienen experiencia legislativa, que tienen experiencia y conocimientos en algún campo específico de la actividad económica, por ejemplo, pero esos no los toman en cuenta, porque están enfrascados los principales integrantes de ambas bancadas en sacar iniciativas que rayan en la franca estupidez. Eso de proponer un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Educación Pública que viole la Constitución y la Ley General de Servicio Docente, ¿cuándo se ha visto que los elaboradores de leyes le pidan a una dependencia del Ejecutivo que viole la ley a la que está obligado a respetar y hacer que se cumpla? Y luego dice uno, pero nomás serán los de Morena. No, hombre. También en el Senado tenemos, creo que es una senadora del PRI, donde está planteando violar la ley, legalizar carros chuecos que entraron al país. Y dice uno, a ver, ¿qué es lo que va a privar en esta legislatura, la 64ª? Va a ser plantear violar flagrantemente la ley vigente en aras de conseguir simpatías electorales. ¿Ese es el nivel que tienen integrantes de las dos bancadas? Es evidente que algo está mal en el poder legislativo. Pero hasta ahorita la migración ha sido de los demás hacia Morena.
Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que le saben al asunto en estas dos bancadas, las de Morena, por supuesto? Que son despreciados, que no los pelan, que no les hacen caso. Para lo único que los necesitan es para que voten prácticamente en manada a favor de las iniciativas mal elaboradas, tontas, de los meros camajanes, como dice López. Me han comentado amigos, personas de confianza, que se está gestando un movimiento inverso, que algunos integrantes de esas bancadas se saldrían de la bancada, no para irse a otro partido, me han dicho, sino muy posiblemente para ser legisladores sin partido. No independientes, esa es otra categoría, simplemente legisladores sin partido, pero ya están hartos de lo que están padeciendo, porque se están enlodando ellos en ese desprestigio que están generando los que controlan esas bancadas. En esas condiciones, pues, lo primero que debemos entender es que la ignorancia en materia legislativa de una muy, pero muy buena parte, o un muy alto porcentaje de quienes integran las bancadas de Morena, ignoran todo lo que tiene que ver con el papel de un legislador. En esas condiciones lo que van a proponer son puras tonterías. O lo que van a aprobar será lo que sea con tal de quedar bien con su coordinador y posteriormente ser candidatos a algún otro puesto de elección popular. Y resulta que la oposición, pues están viendo que si el vaso de cartón, que si mi jícama con chile, y dice uno, pues está mi nana pa' mi tata. ¿Qué peligro va a enfrentar el país con ese poder legislativo? En primer lugar, teniendo la mayoría absoluta, es decir, controlar la aprobación de cualquier iniciativa de ley, por más estúpida y anticonstitucional que fuere. Ese es el peligro que estamos corriendo como país. ¿Se permitirá eso? ¿La oposición no tendrá la habilidad y visión de unirse para exhibir esas intenciones? ¿Van a concentrar todos sus pleitos en que si el vaso tiene que ser de cristal o tiene que ser de algún otro material, porque no sea de cartón, por ejemplo? Y los tenedores que les den para agarrar la jícama con chile, el senador Añorbe, tendría que ser de plata. ¿Ese es el nivel que requiere hoy el poder legislativo? La verdad es que las cosas no se ven bien. Usted decida, usted por favor infórmese, dele seguimiento al desempeño del poder legislativo. ¿Se imagina usted la clase de iniciativas que vendrán del Ejecutivo que encabece López? Pues van a ser hechas con las extremidades inferiores, iba a decir hechas con las patas, pero es políticamente incorrecto. En esas condiciones, pues, las cosas para México no se ven bien, no lucen bien. Espero estar completamente equivocado, créanmelo. Nada me gustaría más que esas dos bancadas, las de Morena, fueran unos portentos legislativos, que fueran a esas leyes que son obstáculo hoy para el desarrollo, para la atracción de inversión, como es la ley agraria, cuyos elementos fundamentales datan de hace 100 años. La Ley Federal del Trabajo, una ley que ya tiene casi 80 años, si no es que un poquito más, hecha para un país que ya no existe. Ojalá esas dos bancadas se abocaren, a analizarlas y ponerlas al día con una visión de futuro. Pero no, están buscando como pichicatos de monedero, no, que no haya esto, que no haya el otro, y que se bajen esto, y que los sueldos, y aquí para allá, van a correr, van a despedir a decenas de miles de funcionarios capaces y experimentados. ¿Y qué hace la oposición, por desgracia? Quejarse de que el senador Añorbe está comiendo jícama con chile en un vaso de cartón. ¿Será acaso eso lo que merecemos por haber votado 30 millones, un poquito más por López? Bueno, si así fuere, pues tendríamos que aceptar ese castigo. Pero no creo yo que merezcamos eso. Sin embargo, los hechos son los que van a hablar en los próximos meses. Por lo pronto yo le agradezco su atención en este espacio que quizá esté de más repetirlo, pero nunca va a sobrar. Es su espacio, también un pedacito mío, pero es un espacio para personas inteligentes que les interesa verdaderamente el futuro del país,
que no son los que quieren insultar por insultar y además con faltas de ortografía. No, este espacio es para usted que le interesa el futuro del país y contribuir discutiendo, tratando de desentrañar cuáles son las verdaderas intenciones de estos legisladores de tercera que han llegado con Morena, tanto al Senado como a Cámara de Diputados. Muchas gracias y lo espero mañana con una más de estas videocápsulas diarias. Gracias.